Hace rato veía yo a la iglesia de la parte de atrás y quiero decirles algo. Yo recordaba hace muchos años, quizás unos 30 años, como cuando nosotros iniciábamos en este rol, había dos pastores, uno de la ciudad de Oaxaca y otro de la ciudad de Pachuca Hidalgo. Estos pastores se rolaban. Uno iba la semana 1 y el otro la semana 2. Después el primero que fue en la semana 1 iba en la semana 3 y el de la semana 2 en la semana 4. Se alternaban la visita. Todos los sábados. Ahora bien, ¿por quién iba? Iba por 3 familias, ¿no? Más o menos, ¿no? 3 familias que éramos ahí en Puebla. Antes no estaba el Arco Norte, antes estaba la Federal. De Pachuca a Puebla más o menos se hacían como unas 4 horas y media, ¿eh? Más o menos en aquella época, hablando del 91, 90, 91, 92 cuando mucho. Ahora, el otro de Oaxaca tenía que viajar aproximadamente 6 horas y media en autobús, porque no manejaba. El otro sí tenía carro, el otro no, el pastor de Oaxaca no tenía forma de trasladarse. Y bueno, iba por 3 familias y estuvo yendo fácil unos, quizás como un año. Y gracias a esa perseverancia, a ese celo por compartir la palabra, 3 de los matrimonios, los 3 matrimonios que comenzamos, que escuchábamos, nuestros hijos pueden dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Entonces yo decía, Satanás te mete esos pensamientos, pero yo ante ustedes, miren, yo me comprometo, aunque sea por una familia, voy a estar viniendo. Porque la palabra de Dios tiene que ser predicada. Las familias tienen que ser salvadas por su palabra. Y no vamos a claudicar. Aquí estaremos. Ojalá y Dios quiera que podamos alcanzar a otras familias que no conocen la palabra. Ese es el objetivo. Me decía Gay hace rato. Ese es el punto neurálgico de cada congregación. La multiplicación, pero no de que venga gente que conoce ya la palabra, no, gente que no conozca de la palabra de Dios, para que sea sanada, para que sea salvada. Entonces estaba yo ahí y decía, Señor, no voy a escuchar lo que Satanás me habla a la mente, aunque sea por una familia, nosotros vamos a estar acá. Amén. Ese es el compromiso. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Nosotros normalmente, todos los creyentes, sin excepción, pasábamos pruebas. Veíamos la semana pasada el cuadro que tenemos ahí, que es un comportamiento de vida, donde tenemos temporadas de bendición, tiempos de espera, momentos de caída y nuevos comienzos. Y decíamos que Dios permite la prueba, pero también prepara la salida y fortalece la fe en ese proceso. Y aparte en 1 Corintios está, creo que es 10, ahorita te lo encuentro, porque siempre nosotros tenemos que, si es Corintios 10, 13, ¿quién nos hace pasar por pruebas? Dios. De hecho, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, Él probaba la fe. Podemos reconocer, por ejemplo, a Abraham, ¿verdad? Abraham, su fe fue probada cuando Él le pidió a su hijo único, a Isaac, para que se lo ofrendara. Y después de todo, cuando Él estaba a punto de clavar el puñal en ese lugar de ofrendas, Dios le dijo, detente. Y ahí le da promesa para su vida, porque ve el corazón de Abraham. Dios ve el corazón. En las pruebas va a ver tu corazón. En Malaquías 3, fíjense en lo que dice. Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Se está refiriendo a un orfebre. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Ahora, tu fe es más valiosa, también dice la Biblia, que el oro y la plata. Por ahí hay una historia que dice que cuando un estudiante de un instituto bíblico leyó este versículo, inmediatamente fue a contactar a un orfebre, que es el que trabaja la plata, y estuvo observando lo que él hacía. Esta persona
estaba sentado con el soplete, el fuego, y con una tenaza sujetando la plata. Y decía, es que la tengo que limpiar de todas las impurezas que trae. Y se sentaba y estaba su mirada fija en la plata. Y le dice la chica, oye, ¿siempre estás así sentado mirando fijamente? Dice, sí. Ahora dice, ¿cuándo sabes tú que ya está perfectamente limpia la pieza de plata? El orfebre está ahí en esa historia. Dice que se rió y dijo, dice, tengo que estar atento porque si me paso, la plata se puede echar a perder, se degrada y adiós. Y cuando la plata está tan brillante que yo pueda ver reflejado mi rostro, entonces está buena, entonces ya está limpia, entonces ya está lista para retirarla del fuego. Y así es Dios, y así es Dios cuando nosotros pasamos ciertas pruebas. ¿Quién quiere pasar pruebas? Por nadie, pero Dios tiene que probar tu fe. Y cuando estés ahí, cuando en medio de esas enfermedad, de esa soledad, porque perdiste el matrimonio, en medio de esa escasez, porque no tienes para qué comer, y estás sufriendo, y dices, ¿por qué a mí? Si yo amo a Dios, toda mi familia también, yo le sirvo en su iglesia, estoy ahí a primera hora, va, y me sucede esto, esta prueba. Pero Dios dice que cuando vea el rostro de Jesús reflejado en ti, entonces va a decir, ya estás listo, has superado la prueba. Y así es. Estas pruebas yo cuando leí en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, no entendía esta palabra, porque pues ya les comenté la situación que vivimos, ¿verdad? Donde dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo decía, ¿cómo que sumo gozo, no? Estoy en el hospital, he perdido mi matrimonio, he perdido mi trabajo. ¿Cómo? No puedo. Humanamente es complejo, ¿verdad? Y luego dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Posteriormente, cuando tú ya ves desde la óptica de Dios estas pruebas que tú estás siendo sometido, es cuando comprendes y dices, sí, Señor. Y platicábamos de Job, que Job amaba a Dios por sobre todas las cosas. Era un hombre temeroso, justo, recto delante de Dios. Y no tenía esa particularidad porque tenía todo, tenía riquezas, era el hombre más rico de aquellas épocas. Tenía bienes y además tenía 10 hijos, pero no era por esa razón. Y además Dios le guardaba. Dice que Dios tendió cercos alrededor de todo eso. Pero en un solo día él pierde todo, lo vimos la semana pasada. Y en ese momento él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Dice, y desnudo me voy. Dice, sea Dios dio y Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Y ahí es cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Porque ya al rato vamos a mirar, porque esa espera para ver cuál es el resultado de esa prueba. Ahorita la vamos a ver. ¿Por qué? Porque en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que es la vida eterna. En otras versiones dice, feliz, dichoso aquel que espera en esas pruebas, al resultado de las mismas. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar tu fe. Y Job, no porque haya perdido todo, dejó de amar. Ahora, son pruebas necesarias que tú y yo tenemos que pasar. Y hay otro evento que va mancomunado, que va de la mano con esas pruebas, que es el zarandeo. ¿Quién conoce este dispositivo que se llama zaranda? ¿Zaranda?
Tú sí debes conocer lo que es zaranda. No. Zarandear, sí. Zaranda, ok. Zaranda. Le voy a explicar qué es la zaranda. Pero primeramente vamos a Pedro, cuando Jesús habla con sus apóstoles, con sus 12 apóstoles. Él se dirige a Pedro y él le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y aquí es donde viene, y yo te quiero animar a que tomemos esta palabra para tu vida y en sus momentos para la mía, para la mía. Porque dice, pero yo he orado por ti. Cuando nosotros estamos pasando pruebas, no estás solo. Hay alguien que está orando por ti, que es Jesús. Jesús está orando por ti. Jesús está clamando por ti. Jesús está intercediendo por ti ante el Padre. Por eso le dice, yo he orado por ti para que no falle tu fe, para que no falle tu fe. Dice, y tú cuando te hayas vuelto a mí, le da la instrucción que después conocemos cuando le dijo, pastorea mis ovejas. Ahí le dice, fortalece a tus hermanos. Dios en cada prueba está orando. Jesús está orando por ti. ¿Cuándo? ¿Y cuándo vas a terminar esa prueba? Cuando Dios, el Padre, vea reflejado a Cristo en tu vida en esa prueba. Así como el orfebre. Ahora, nosotros generalmente cuando pasamos esa prueba, pues sí, ahí la llevamos, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando son pruebas fuertes, terribles, que te simbran toda la vida, todo tu matrimonio, todo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, las pruebas, fíjate bien, apunta esto en tu corazón. Las pruebas vienen de Dios. El zarandeo viene del diablo. Lo que yo estaba mirando y pensando hace rato, no venía de Dios, venía del diablo, de Satanás. El zarandeo viene de parte de Satanás. Cuando se presentan los ángeles ante el Señor, él pide, Satanás pide zarandear la vida de Job. Y Dios permite las pruebas. Dios permite las pruebas para robustecer tu fe, para limpiar tu fe. Porque sin duda en este proceso que tenemos, nuestra fe se ensucia, valga la palabra, se contamina por muchas cosas que hay en el mundo. Porque yo puedo decir, o Aldo puede decir, pues yo confío yo en mi capacidad de chef o para preparar, o yo confío en mi capacidad para no entrenar, para llegar con el órgano, etcétera, etcétera. Y no es, entonces esa fe es necesaria que sea limpiada, que sea pasada como la plata por fuego, para que sea transparente, para que sea nítida, para que sea íntegra como tal. Ahora, la zaranda, miren, vean, este joven, la arena la está limpiando de impurezas. Y ven cómo con un movimiento tira todas las impurezas. O sea, la arena está fina, la arena está disponible para repellar, para seguir construir. Y tira lo que nos sirve. Ese es el zarandeo. Y esa es la zaranda, que no es otra cosa que el colador, el herniador, le llaman, ¿verdad? Cernir la tierra, cernir el trigo, como habla su palabra. Si nos vamos a cómo se cierne el trigo, muchos de ustedes lo conocen. Cómo se quitan las espigas, se pone el montón y en su momento agarraban con palos y lo golpeaban para separar las semillas. Y después de todo ese proceso, al final agarraban un herniador y entonces la sacudían. Pero dicen que el concepto, la característica de herniar son movimientos bruscos. Yo recuerdo cuando mi papá me decía, vamos a herniar la arena, y tenía su colador, como dicen, ¿verdad? Con esos 2 mangos, ahí lo está haciendo uno solo. Normalmente se hace entre 2 personas. Y yo era un escuincle, ¿verdad? Y hacerla con movimientos bruscos, y luego después con un movimiento tipo golpeteo, ¡prum!, tirabas lo que no servía. Yo sé herniar la arena. Y por eso te lo comento.
Y así, esos movimientos bruscos que te atacan, ¿verdad? Vienen de Satanás. Pero ahí te va la gran diferencia. Él no tiene potestad sobre tu vida. No tiene potestad. Él te va a sacudir en la prueba que Dios permite, y Él te va a golpear como se golpea la arena y como se golpea el vino, pero no puede acabar con tu vida. No puede acabar con tu vida. Y debemos estar confiados en que eso son promesas de Dios, porque además Dios te va a pasar por muchas pruebas, pero no te va a dar una que tú no puedas soportar. No te va a dejar ahí morir, pues, en pocas palabras, sino dice en 1 Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios. ¿Quién envía las pruebas? Dios. ¿Para qué? Para limpiar tu fe contaminada por este mundo. ¿Quién envía el zarandeo a nuestras vidas? El diablo, para tratar de acabar. Porque el diablo nos ve como enemigos. El diablo, Satanás, cuando llegó ante la presencia de Dios, llevaba el currículum de Job. Él llevaba bajo el brazo el currículum de Job. Él sabía perfectamente quién era Job y lo consideraba uno de sus enemigos claves. Dios es omnisciente y él conocía y sabía perfectamente. Y él le lanza la pregunta: ¿dónde has andado? ¿Has considerado a mi siervo Job? Y ahí él dijo: sí, pues sí. Le tiendes un cerco, le das todo, riqueza, hijos, pues sí. Está facilito, ¿no? Pero a ver, quítale. Y entonces vas a ver. Y ustedes saben la historia. Entonces hemos aprendido estos dos conceptos. Cuando tú eres zarandeado, no es de parte de Dios, es de Satanás. ¿Cuántas veces hemos sido zarandeados en la vida? Muchas, muchas. Pero Dios es bueno, Dios es el Padre. Y dice ahí que ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no lo dejará sufrir pruebas más duras de la que pueden soportar. Y sin duda ustedes han pasado. Tienen testimonio de cada uno de este concepto. Dios no va a permitir que te dé un infarto, pues, durante la prueba. Él sabe hasta cuál es tu capacidad. Él sabe hasta dónde vas a soportar la prueba que te están sometiendo. Él no va a echar a perder la plata, pues, si lo consideramos como el orfebre. Él, a ver, cuando esté viendo el rostro de Jesús en tu vida, entonces ya está lista. Dice, por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella. Dios nos da la manera de salir de cada prueba. ¿Cómo? Si no tienes sabiduría, dice, pídasela a Él para que puedan soportarla. No va a originar ni provocar que nosotros muramos durante la prueba, porque no es el propósito de Dios. Es únicamente ver que tu fe sea limpiada, purificada. ¿De qué? ¿Tú dices mi fe? Sí, tu fe. ¿Por qué? Porque luego confiamos en nuestra preparación académica quizás, en nuestro intelecto, en nuestro dinero, ¿verdad? Sí, pues sí, pues tengo dinero, pues total, ¿no? Pero a ver, no tengas. Y tengas que pagar renta, tengas que pagar la colegiatura, tengas que pagar, etcétera, etcétera. Y no tengas que comer, pues. Eso es fe. Que diga, Señor, yo te amo y tú sabes que he hecho lo suficiente para en trabajo, para que me des los recursos y pueda yo comprar comida y alimentar. Y Señor, ahorita no tengo. Dios va a actuar. Mira, tiene testimonio de eso en su vida. ¿Por qué? Porque dice que Dios le dará también la manera de salir de ella. ¿Cómo? Mandando a alguien. Si no tienes que comer, alguien va a llegar y te va a decir, aquí está una despensa. Si no tienes trabajo, alguien te va a decir, ¿no te interesaría trabajar en esta actividad? Y esas son las pruebas por las que nosotros tenemos que pasar. Ahora, hay puntos de inflexión en nuestra vida, en las pruebas. Job había perdido todo en un día, ¿eh? Y después vamos a Job 2, perfecto, Job 2, ¿ok? Dice,
aconteció que otro día, o sea, empezamos en el capítulo 1, hubo un día, pero un día, dice, ¿no? Nos pasó esto. Cuando yo estaba en la cúspide, quizás, ¿verdad? Viene esa prueba, dice, pero un día. Y aquí dice, pero otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rondear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Se dan cuenta que casi es lo mismo en el primer escenario cuando en 4 eventos le quitó sus riquezas y en el cuarto le quitó a los 10 hijos? Dice, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y sí, desafortunadamente, Satanás tiene tu razón ahí. Porque, a ver, atenta contra tu vida. Y entonces vas a mover, como decimos acá coloquialmente, cielo, mar y tierra. Porque es tu vida. Tiene razón el Satanás en esto. Y antecedentes hay se viene a la mente. Abraham, que le dije hace rato, ¿no? Cuando llega con su esposa, y él sabía que su esposa era muy guapa, y él sabía que si decía que era su esposa, pues lo iban a matar. Y entonces se ve obligado a decir, no, es mi hermana. David, cuando salió de la cueva de Adulán, ¿se recuerdan? Llegó a los filisteos, y cuando ve ahí dentro de ese pueblo, y lo ve el rey, no me acuerdo del nombre, lo ve, y él tuvo que hacerse loco, babeando, dice, ¿por qué? Porque te hacen lo que sea por su vida. Y entonces, por eso le dice Satanás, piel por piel, chavo. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. 2 conceptos. Él permite, le dice, toma, aquí está. ¿Pero qué? Guarda su vida. O sea, Satanás no puede atentar contra tu vida. Podrá zarandearnos como le hizo a Job, pero no va a poder matarte. No va a poder eliminarte, porque él también es un ser creado. Entonces le dice, más guarda su vida. Entonces salió Satanás en la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Qué terrible! Sin hijos, sin nada, y después se vuelve un despojo humano, a tal grado que su esposa llega y le dice, aún retienes tu integridad. Dice, maldice a Dios y muérete. Ahora, no podemos criticar también fuertemente a la señora. Bueno, la esposa de Job, señor. No podemos. Había perdido ella también todo. Y por si le sumaban más, había perdido a su esposo. Postrado, con llagas. Entonces no podemos ser tan insidiosos con lo que le dijo. Oye, ¿dónde está? Y ahí está, maldice a Dios y muérete. Ahora miren, Dios no hizo lo que Satanás esperaba. Satanás esperaba que lo maldijera. Sin embargo, él en ninguna de estas cosas, dice más adelante, ofendió Job a Dios. Y como dicen aquí en México, aguantó vara. Las pruebas que estaba pasando en él sin tener nada, y luego todavía llegan sus amigos y le empiezan a criticar. Es que algo estabas escondiendo, algún pecado por ahí escondido. Y eso es común cuando nosotros, por un desconocimiento, llegamos y es que confías tu pecado porque igual le pecaste, ¿eh? Imagínense, qué tontería, por favor, y no existiría la humanidad. Porque todos pecamos, todos la regamos, todos nos caemos, todos nos tropezamos. Y si Dios, cada vez que tropezáramos, cada vez que cayéramos, hiciera eso, no existiríamos. Pero ante todo eso,
Después de perder los amigos, Job resistió, dice su palabra. Y cuando pasa todo el evento, llega el Señor y empieza a hablar con Job. Y mire, una particularidad, y aquí quiero que pongas mucha atención, una particularidad de este diálogo. Llega el Señor y en lugar de que él le diga, mira Job, tú eres mi siervo recto, quise probar tu fe y sí, te admiro por tu integridad. No, empieza a hablarle Dios de su creación y de manera especial le habla de dos seres, Begemón y Leviatán. Y le empieza a decir, Begemón es un ser poderoso, fuerte, similar al hipopótamo, con fortaleza, y después le hace un camuflaje en otras versiones como del, ¿qué me dijiste? El búfalo, ¿verdad? Echando. Y después de Leviatán le dice, este otro es el reino del mar, y todas las bestias se le rinden. Todas las personas le tienen miedo, pero yo soy el creador de ellas. Yo sí puedo hacer lo que ellas, con la que ellas quieran hacer, porque soy su creador. Tú no te preocupes, Job. Esos monstruos, esos seres que son tus pruebas, que son tus gigantes, déjatelos a mí. Yo sí puedo con ellos. Y cuando Job escuchó todo esto, 2 o 3 capítulos atrás dice que él se tapó la boca y se arrepintió. Y entonces le dice algo que marcó la existencia tuya y mía. Y le dice estas palabras, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. En esas pruebas, en medio de esas pruebas, yo hablaba lo que no entendía. Lean todo Job hasta el capítulo 41. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Son palabras. Primeramente, que yo siempre, o un pastor me decía, donde caracterizan las 3 R's. Reconocer de que la hemos pecado, que la hemos regado, pues. Arrepentirse y después ser restaurados. Y después ser restaurados. Job no fue la excepción. Ponte de pie. Y él termina diciendo en el versículo 5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Una vida probada, una vida pasada por fuego, por así como decimos acá, sin deberla y temerla. Pero él soportó las pruebas, incluyendo lo de sus amigos y de su esposa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estemos siendo zarandeados por Satanás, confiando en que no va a haber prueba que Dios nos envía y que nosotros no podamos soportar, pero que además Él nos va a dar la salida. ¿Y qué es necesario? Pues sí es necesario, porque nuestra fe se ensucia, valga la palabra, en este caminar diario, por las redes, por lo que sucede en el mundo, por muchas cosas se contamina y tiene que ser purificada para que yo pueda salir como el orfebre cuando dice, hasta que yo vea a Jesús en tu vida, entonces diré que ya estás listo para recibir la corona de vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Entona esta canción desde lo más profundo de tu corazón y declárasela a Dios. Que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que yo entendía. Decláraselo con todo tu corazón.
corazón. Ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y verán que pierdo, Señor. Cántaselo a Dios, cántaselo con todo tu corazón, declarando que eso es lo que tenemos que hacer, reconocer que Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia para ti y para mí. Y aún en circunstancias adversas, yo le voy a reconocer. Sí, Señor. Sí, Señor. Me arrepiento, Padre, de todo lo que dije, que comenté, porque a mí, porque yo no sabía lo que decía, Señor. Ni entendía, ni comprendía. Pero tú eres el Padre, Señor. Tú eres el creador de todo, Señor, de los problemas. Hablábamos de Behemoth y Leviatán, Señor. Monstruos impresionantes para mi vida. Pero tú eres el creador. Y el creador de ellos, Señor. Y tú puedes con ellos. Así como con esos problemas que podemos tener, Dios puede con tus problemas. Dios puede con todo lo que tú estás pasando. Porque Él te ama. Porque la identidad de padre e hijo no se pierde. Y cuando nosotros reconocemos todo esto, entonces viene la restauración de tu vida en ese problema. Porque a Job después le dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Porque así es Dios cuando restaura, cuando te da. Y dice que tuvo 10 hijos más con su esposa. Y todavía vivió 140 años más. Y dice que después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Porque ese es el Dios que tenemos.